En la actualidad solamente faltan 14 colegios para poder reconstruir. Estamos enlazados telefónicamente con Javier Gallegos, gobernador regional de Ica. Muy buenos días, gobernador. Buenos días, Nicolás. Un gusto saludarle. Sí, después de 15 años podemos recordar este momento trágico que afectó a nuestra región de Ica. Estamos aquí para atender su pregunta, amigo Nicolás. La pregunta es, ¿cuánto se ha hecho es decir, se crearon incluso organismos para la reconstrucción en Pisco? Y la pregunta es si este trabajo se terminó, si toda la gente que perdió su vivienda la recuperó, si toda la infraestructura que se dañó ha sido ya recuperada o no. ¿Y qué falta hacer? ¿No? Sí, en ese tiempo se creó el Forsur para ver la reconstrucción de las viviendas, también de la infraestructura de los centros de salud, de los colegios, saneamiento y otros. Y cuando yo asumí el cargo como gobernador regional en el año 2019, efectivamente todavía quedaban más de 85 colegios que no se habían construido. En la actualidad solamente faltan 14 colegios para poder reconstruir. Se ha avanzado estas instituciones educativas a través del gobierno regional, de los gobiernos locales y también a través de PRONIS, ¿no? De PRONIET, disculpa. En el tema de vivienda, falta aún sanear muchos terrenos que están ubicados en los diferentes sectores, sobre todo de los pueblos jóvenes. Mucha gente vivía pues dentro de la familia, 3, 4 familias, y con el terremoto muchos de ellos empezaron a buscar nuevos terrenos y invadieron nuevos terrenos. Y estos terrenos que son del Estado hasta el momento no se han saneado, simplemente porque el gobierno no pone presupuesto para COFOPRI. COFOPRI no tiene personal, no tiene presupuesto disponible para hacer estos trabajos de campo, y eso hace que no se titulen. Muchas personas aún siguen con la falta de titulación de sus terrenos, ¿no? En el tema de salud, sí, gracias diría yo, porque yo sé que ha sido un momento difícil de la pandemia que nos ha afectado a todos, pero fue motivo para que el gobierno le dé facilidades a todos los gobiernos regionales. En el caso de Ica, hemos equipado casi todos los hospitales a nivel de las 5 provincias. El día de hoy está equipado casi con todo lo necesario para poder atender a los pacientes, y eso sí hemos avanzado en este año 2020-21 hasta este año, y todos los hospitales tienen casi todo en el tema de equipamiento casi al 99%, ¿no? Eso nos ha ayudado para poder mejorar la atención en los hospitales. Pero sí también nos ha afectado no solamente el terremoto del 15 de agosto, sino también el Niño Costero, como usted recordará, pues en el año 98, también en el año 2018, afectó a muchas viviendas en el sector de Ica, de Chincha, Pisco, ¿no? Y también estamos trabajando con respecto a esos proyectos, amigo Nicolás. Ahora, lo que resulta incomprensible es cómo es posible. Usted dice que cuando se instaló como gobernador había 85 colegios donde no se habían hecho obras o no se habían terminado, y después el tiempo transcurrido y de los recursos que se dispusieron para ese fin. O sea, ¿cómo es posible que haya ocurrido eso? ¿Qué pasó con el dinero que se había asignado para esas obras? ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué se están haciendo recién ahora, 15 años después? Lo que pasa en ese tiempo, crearon el Forsur, que lo manejaba el gobierno central, y había un problema político entre el gobierno regional, los gobiernos locales, el mío gobierno central, quién era la unidad ejecutora. En ese tiempo se pasaban peleando, al final creo que demoró como un año para decidir quién era la unidad ejecutora. Segundo, para hacer los proyectos no podían hacer viables, porque muchos de las construcciones en las diferentes instituciones de acá de la región de Ica, me imagino que ocurre en otra región del Perú, los terrenos no estaban saneados. Antes, no sé, hablamos de hace 20, 30 años, se construían colegios solamente con certificado de posesión, y cuando en la actualidad, con las normas que han cambiado, que para poder invertir en cualquier inversión, en cualquier proyecto de infraestructura, tiene que estar saneado el terreno. Y muchos terrenos a nivel de la región de Ica no han sido saneados, tanto como terrenos de salud, de educación, aún es más. O sea, saneados, ¿no? Legalmente, quiere decir usted que no estaba definido. Porque yo recuerdo que eso ocurría con muchas viviendas, que es decir, se dieron bonos y había todo un plan, pero el requisito era que las personas estuvieran tituladas, pero las personas no estaban tituladas. Entonces, eso nos enfrentó de cara así, como nos ha enfrentado la pandemia a muchos problemas, pero en ese momento el terremoto nos enfrentó al tema de la crisis en la vivienda popular, ¿no? Sí, inclusive hasta la actualidad, amigo Nicolás,
que PRONIS, el que maneja el presupuesto a nivel de educación, a nivel nacional, no manda presupuesto para sanear los terrenos en el tema de educación. Hay muchos terrenos en la región de Ica que no se pueden sanear, y usted sabe que cada presupuesto tiene su propio rubro, ¿no? Hay presupuesto para obras de inversión, hay presupuesto para sanear el terreno, ¿no? En el tema de saneamiento legal, y esto afecta a muchas construcciones. En esa parte también nosotros como gobierno regional, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, hemos pedido al mismo presidente y a la PCM que saneen los terrenos a través de COFOPRI. COFOPRI es el ente competente que hace el saneamiento de todos los terrenos del Estado, y el día de hoy es un problema que ocurre no solamente en Ica, en todas las regiones. El gobierno no le está poniendo presupuesto a COFOPRI. COFOPRI no tiene recursos humanos, no hay personal, y por lo tanto cuando uno solicita o las instituciones solicitan, no tienen personal para poder levantar las observaciones y sanear estos terrenos, hacer el saneamiento legal de estos terrenos, y si no está saneado el terreno no se puede... Claro, no puedes dar los siguientes pasos. El requisito para asignar presupuesto, hacer las obras, es que esté saneado legalmente. Si no está saneado legalmente, no haces nada, entonces estás atrapado y parado en eso. No se puede invertir ni un sol. Por eso nosotros, cuando conversamos con el presidente de la República, que el día es el encargado de dirigir los destinos del Perú, le hemos pedido que vea con la descentralización, ¿no? Que COFOPRI debe pasar a los gobiernos regionales para que nosotros, a través del gobierno regional, aceleremos el saneamiento legal de los terrenos, no solamente de la vivienda, sino de los terrenos que son del Estado, ¿no? Y esto nos perjudica. Y así como estos proyectos, hay varios proyectos como el tema de salud. Una última pregunta, gobernador, es el tema de la prevención. Sí. Yo estuvimos en el terremoto, es más, uno de los reporteros que trabajaba conmigo hoy, que en este momento es tremendo productor, Martín Arredondo, fue una de las primeras personas, uno de los primeros periodistas, si no el primero en llegar a Pisco. Yo recuerdo que ocurrió una cosa increíble, todas las casas que habían sido construidas adecuadamente, sobre suelos adecuados, se mantuvieron en pie, se cayó todo lo demás. Y yo me imagino que eso tiene que haber servido de lección para dos cosas, ¿no? Construir en los terrenos adecuados y hacer las construcciones teniendo en cuenta que vivimos en una zona altamente sísmica. Claro, lo que pasa en Ica, como usted sabrá, no solamente son el proceso constructivo de las viviendas que han sido afectadas por el terremoto, sino también muchas viviendas a nivel de toda la región de Ica, ¿no? Eran construidas de adobe hasta el año 2007. Por ejemplo, si vamos a cualquier distrito, ¿no? El 50-60% de las viviendas eran de adobe y el 40% de material de infraestructura, de material noble, pero esas construcciones no estaban de acuerdo a las normas establecidas para que resista cualquier tipo de sismo, ¿no? El día de hoy, ya con lo que ha ocurrido, tanto el Colegio de Ingenieros y la municipalidad ya se aprendió la lección, ¿no? Con dureza. Gobernador, tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Javier Gallegos, gobernador regional de Ica, ha estado con nosotros en la línea.